el tema que vamos a ver esta semana tiene que ver un poco con las formas literarias que están presentes en el texto bíblico, ¿no? Y para poder entender eso, debemos tener como muy claro que si bien la Sagrada Escritura es palabra de Dios, también es literatura. Y al ser literatura, tenemos nosotros que estar conscientes de la diversidad de géneros que existen, ¿no? Porque así como pasa en cualquier texto que llega a nuestras manos, con la Sagrada Escritura no es una excepción. El primero que asomó la idea de que la Biblia no estaba escrita ni con la misma intención, ni al mismo tiempo, ni con el mismo lenguaje, fue un protestante alemán llamado Hans Gunkel, y lo hizo estudiando los salmos. Entonces, él comprendió que los mismos, ¿verdad?, eran la confluencia de tres elementos: la forma literaria, el contenido y la situación geográfica e histórica de los mismos en que fueron dados, transmitidos y reflexionados en su contenido. En síntesis, la situación existencial de cada uno de los escritores. Ahora, Gunkel trabajó solamente en el Antiguo Testamento y pudo destruir una serie de concepciones vigentes hasta entonces. Se creía que la Biblia había sido escrita en un solo momento. Se creía, por ejemplo, que Moisés era el autor del Pentateuco, o que todos los salmos habían sido escritos por David y todo lo que era la literatura sapiencial por Salomón. Ya hemos visto que no es así. Entonces, a partir de esas ideas, empezaron muchos estudiosos a tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Y tratar de hacer clasificaciones tanto del Antiguo Testamento como del Segundo, y hay nombres que destacan, como por ejemplo, dentro del mundo protestante, Martín Dibelius o Bullman, Robert Bullman; dentro de la teología católica, Carl Smith y Luis Alonso Choque, a partir de fuentes venidas de la Iglesia Luterana. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Ellos trataron de, espérense que estoy tratando de pasar la lámina, espero que me lo permita. Ay, Dios. Denme un segundito, ver. Vanessa. Dígame. Sí. Vamos a ver si la puedo pasar. No me permite pasar la lámina. Permite pasar la lámina. Porque no estás aquí. Ajá. Abajo, para arriba. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer una pequeña clasificación de los géneros literarios en el Primero o Antiguo Testamento, como bien solemos conocer. Ahora, hubo un señor llamado Otto Eicher que partía de la tesis de que los géneros literarios son tales antes de ser escritos. Entonces, él habla de un estadio preliterario y otro postliterario. Entonces, en ese sentido, va clasificando en prosa, en dichos y cantos. ¿Qué comprende para él prosa? Todo lo que son discursos, por ejemplo, el sermón de Jacob antes de morir, las oraciones personales y grupales, documentos, por ejemplo, de compra y venta de cualquier cosa, narraciones poéticas, por ejemplo. En los dichos, para él pueden ser legales, culturales, pueden ser incluso fábulas, como los acertijos en el caso de Sansón acerca de la miel. También pueden ser cantos. Debemos recordar que el cántico de Miriam, que está presente en Éxodo 15, está escrito en hebreo antiguo. Entonces, esto sería el estadio preliterario. Pero ya la misma prehistoria del texto ya los clasifica en libros históricos, recopilaciones legales, proféticos, apocalípticos y poéticos. Fíjense con ello, estamos viendo ya como un pequeño esbozo de lo que va a ser posteriormente el canon. Desde el ámbito católico,
Luis Alonso Chequel los divide, por el contrario, en poesía popular, donde predomina, por ejemplo, el canto del trabajo, en la sátira, el No se canto de oye la el audio. historia. ¿No me escuchan? Muy bajo. Muy bajo. Yo estoy escuchando bastante bien. Yo también estoy escuchando muy bien. Voy a tratar de subir un poco la voz, porque yo sé que tengo ese defecto, ¿no? Que empiezo a bajar la voz en la medida que hablo. Bueno, entonces, les decía que para Luis Alonso Chequel, lo va dividiendo en poesía popular, por otra parte, en prosa oficial, todo lo que tiene que ver con el pacto, instrucciones, leyes y cuestiones de tipo judicial. Las genealogías del Génesis, por ejemplo, los considera como parte de la prosa. También tiene narraciones, y allí en ese caso incluye lo que es la fábula, el mito, la saga, etiología, leyenda, crónicas, y ubica como literatura profética todo lo que son los oráculos de visión, los sueños y sobre todo la apocalíptica. Todos los incluye como si fueran parte de la literatura profética. Y en cuanto a los géneros sapienciales, él se ubica prácticamente en lo que tiene que ver con los proverbios. Ahora, espérense que para pasar esto, ajá. En el Nuevo Testamento acogimos lo que es la clasificación de Zimmerman, que es, si se quiere, la más utilizada, que por una parte, él ubica los evangelios como en dos grandes tradiciones, la tradición de la palabra y la tradición de la historia. Él ubica, si se fijan en lo que está en pantalla, como tradición de las palabras todo aquello que de alguna manera esté vinculado al profetismo. Ahí ubica la bienaventuranza, todos los hay, el no temas, que es tan frecuente en la Biblia, como sapienciales, preceptos, adivinanzas, refranes, como en el caso cuando Jesús dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Sapienciales también vamos a encontrar preceptos, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, dichos en primera persona, cuando Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, se identifica a sí mismo como yo soy, está hablando en primera persona. También vamos a encontrar dichos populares que de alguna manera se vinculan con el pensar del pueblo. Y también hay invitaciones para el seguimiento. Este es un agregado que le hace Martin Engel, que cuando Jesús le dice a sus discípulos, ven y sígueme. Entonces, él lo ubica como parte de la tradición de la palabra. Vamos a tener como tradición de la historia lo que son los paradigmas. Cuando Jesús habla de las espigas comidas en sábado, del perdón de los pecados, del ayuno, ahí estamos hablando de paradigmas, ¿verdad? También vamos a encontrar disputas o controversias, sobre todo con los grupos fariseos y los escribas, en los que sencillamente se habla del divorcio, de lo puro y lo impuro, de dónde está la verdadera autoridad, las narraciones de milagros, por supuesto, y las narraciones históricas como son la muerte del bautismo. Por supuesto que las historias de la pasión en sí constituyen una tradición. Fíjense que muchos escritores consideran que los evangelios no son más que relatos de la Pascua, con una introducción. Y en la introducción, de alguna manera, ubican, es precisamente el resto de lo que es el Jesús histórico. Pero en el Nuevo Testamento, además del Evangelio, tenemos cartas, ¿verdad? Y esas cartas, de alguna manera, se ubican en varias categorías. Primero, como material litúrgico, como van a ser, por ejemplo, el himno de Filipenses 2:6, que Jesús fue igual a todos, menos en el pecado, que se bajó de sí mismo, y que toda rodilla ante el nombre de Jesús tiene que doblarse. Es un himno bellísimo, y eso, de alguna manera, se ubica pues con un material litúrgico, igual que las confesiones. Por ejemplo, cuando se dice en el Evangelio,
y en las cartas también que Jesús es el Hijo de Dios. También hay textos eucarísticos, como el que vamos a encontrar en 1 Corintios 11, 1 Corintios 14 y 15. También hay sermones que se consideran patrimonio parenético. Hay catálogos de vicios, de virtudes, preceptos para la familia, deberes y de algún modo las fórmulas u homologías, que son aclamaciones todas las veces que se mencionan palabras como Hosana, amén, aleluya, y las fórmulas de confesión que vamos a encontrar en las cartas, sobre todo paulinas, donde se confiesan a Jesús como Dios y Señor. También frases de alabanza, doxología, que pueden ser en nombre de Dios Padre o en nombre de Jesús. Esto sería, digamos, la clasificación. Ay, santísimo, permítanme devolverme. Ajá. También en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar material narrativo. Allí se habla de milagros, viajes, misiones y sobre todo episodios dramáticos, cuando los apóstoles son conducidos a la cárcel, cuando hay algún milagro o algún tipo de situación difícil para ellos. También hay sumarios en los Hechos de los Apóstoles y por supuesto muchísimo material verbal en cuanto a sermones, discursos, oraciones e incluso hasta cartas. El Apocalipsis de Juan, que por supuesto es considerado un género apocalíptico completamente diferente a los evangelios, y los evangelios de la infancia, que también tienen una clasificación como género literario aparte, porque solamente están presentes en 2 de los evangelistas, y a su vez se considera que las genealogías pueden ser desde el punto de vista de género literario considerado un catálogo, el esquema de la anunciación, que es muy particular, y el Midrash. Y el Evangelio de Juan, que escapa un poco la visión de los 3 evangelios sinópticos para considerarse como un género testimonial, sobre todo porque el Evangelio de Juan se escribe en un momento diferente al que se escriben los sinópticos. Es un momento muy difícil para la comunidad cristiana, que incluso está pasando por episodios de persecución. Con esto que les acabo de mencionar, estoy destacando que dentro de cada género literario hay una serie de subgéneros, ¿verdad?, que a veces son hasta de difícil clasificación. Pero podemos ubicar dentro de la Sagrada Escritura 7 grandes géneros, básicamente por su extensión. No es que no haya muchos más, que los hay, acabamos de ver que es así. Pero para poder quizás entenderlos de una manera como más sencilla, tendríamos que justificarlo de esta forma, con 7 géneros concretos. Vamos brevemente a ver cada uno de ellos. El primero es el histórico. Es evidente que puede tener forma de relato, incluso puede ser imaginario, pueden ser narraciones populares. Aquí incluso todo lo que son los 11 primeros capítulos del Génesis se consideran parte del género histórico, porque son subgéneros dentro de la historia, lo que es la leyenda, la saga, el mito, el cuento, ¿no? También hay hechos concretos, y por eso se habla de historia. Cuando nosotros decimos que en el año 587 las tropas del rey Nabucodonosor tomaron Judá y mandaron al exilio a la población destacada de la ciudad, estamos hablando de algo que evidentemente ocurrió y que podemos datar con fechas concretas. ¿Qué también podemos considerar histórico en el Nuevo Testamento? El bautismo de Jesús, o el hecho que utilizó como seguidores a una serie de personajes que fueron pescadores. Bueno, la palabra utilizar no es correcta aquí. Más bien llamó a una serie de seguidores que se convirtieron en sus discípulos. Por eso podemos hablar de género histórico. Adelante, Jesús. Sora, ¿me podría aclarar el término Midrash?
Bueno, Midrash tiene que ver con la literatura judía, ¿verdad? Y de alguna manera el Midrash es literatura sapiencial sobre distintos trozos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cada uno de los textos de la Escritura tiene un Midrash. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, hay un Midrash del Génesis que habla del episodio de Lot y de la esposa, y dice que la esposa se llamaba Irik. Entonces, los Midrash tratan de enriquecer, si se quiere, el texto que nosotros tenemos en la Biblia, agregando una serie de datos, sobre todo de tipo sapiencial, tipo fabulado, que ayudan a la comprensión del texto de una manera, digamos, más amplia, ¿no? Para nosotros no son consideradas palabras de Dios, pero sin embargo, cuando uno va a hacer un trabajo de investigación, servirse de lo que es la literatura extra bíblica del Antiguo Testamento podría ayudar mucho a enriquecer una investigación. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con una profetisa, Yulda, está en Segunda de Reyes 22:14, en mi tesis de maestría, y me serví mucho de lo que es en el Talmud, me serví mucho de toda esta literatura judía, y pude, por ejemplo, aprender que aquel hombre que fue resucitado por Eliseo, que aparece en la Segunda de Reyes, supuestamente era el marido de Yulda. Entonces, son pequeños detalles, ¿no?, que de alguna manera van a enriquecer cualquier texto, porque es como un agregado al mismo. Ustedes pueden buscar por internet Midrash de cualquier texto del Antiguo Testamento y lo van a encontrar, incluso de los profetas. No sé si responde tu pregunta, Jesús. Sí, sí. Perfecto. Ajá. Ese sería el primer género que estamos estudiando, ¿verdad? Pero, bueno, ahí les agrego, ¿no?, que lo que es la leyenda, la saga, la fábula, podrían ser incluidos como subgénero dentro del género historia. Y también podríamos hacer una clasificación de tipo poético, de tipo informativo, como lo que les relaté, por ejemplo, de Nabucodonosor, y de tipo anuncio, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Estamos hablando de un hecho que se está anunciando en un texto que está presente en los Hechos de los Apóstoles. Como segundo género, vamos a tener, evidentemente, los géneros legislativos, contenido principalmente en el texto del Levítico, pero también vamos a encontrar textos legislativos tanto en el Éxodo, ¿verdad?, como en el Deuteronomio y en el texto de Números. A pesar de que por excelencia es en el Levítico donde vamos a encontrar esto, ¿no? Y eran textos que recogían normas, costumbres por las que el pueblo se regía, y que de alguna manera el cumplimiento de todas esas leyes es lo que iba a establecer que el pueblo realmente estuviera en alianza permanente con Dios, cosa que, como bien sabemos, en más de una ocasión, no fue así. El tercer género es la profecía, donde de alguna manera vamos a encontrar la presencia, ¿verdad?, de un personaje que habla en nombre de Dios, inspirado por el Espíritu, y que se vale muchas veces del oráculo como palabra de Dios. Esa es una palabra que puede ser bien de denuncia cuando la situación se dan problemáticas de injusticia, por ejemplo, o puede ser de anuncio en momentos de oscuridad para dar una esperanza de salvación. La palabra del profeta a veces es muy dura, a veces puede sonar como amenaza, y en algunas ocasiones podría interpretarse incluso como un relato biográfico, porque el profeta va escribiendo su experiencia personal. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer al profeta Oseas, él se casa con una mujer que parece que tenía una vida licenciosa, y que a pesar de estar casada con él, sigue un poco con esa vida, y es un poco el clamor de que él, obedeciendo el mandato de Dios, se casa con esa persona, pero en el fondo
lo que el profeta está tratando de expresar es que el amor de Dios al pueblo de Dios es un amor sin límite, a pesar de todas las infidelidades del pueblo, de todas ¿cómo se llama?, las rupturas de la alianza. Y es un relato verdaderamente hermoso porque va marcando de alguna forma, ¿verdad?, el sentir en forma personal del autor, de lo que, cómo a él le duele la infidelidad de su esposa. De ese mismo modo, a Dios le duele la infidelidad a la alianza de ese pueblo de Dios a quien tanto ha amado. Tenemos, por supuesto, el género de la sabiduría. Acabamos prácticamente de recorrer ese camino y podríamos decir que marca experiencias de vida y que no se trata de saber muchas cosas, sino de saber vivir acorde a la voluntad de Dios. Y vamos a tener dentro de ellos una gran, vamos a decir, una variedad, porque desde sentencias, poemas didácticos, relatos, diálogos, y prácticamente el libro de Job podría ser interpretado por algunos como un libro de tesis, ¿no? Porque en la tesis de la retribución que está presente allí y también en el texto del Eclesiastés, de algún modo va marcando un sentir de una gran parte del pueblo en el posexilio, cuando definitivamente la vida de este pueblo cambió radicalmente y para siempre. Tenemos también el género epistolar, que son escritos que tienen todas las características de una carta, tal como podríamos nosotros conocerla, con un destinatario, con un autor, y de contenido bastante variable. Ahora, no solamente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cartas. Sabemos que de los 27 textos del Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas, pero también encontramos cartas en algunos textos del Antiguo Testamento. En pantalla les tengo, por ejemplo, una carta que encontramos en Jeremías 29 y que es eminentemente profética. A veces de un reino a otros, los reyes se dirigían cartas personales, de allí está el género de cartas reales, como la que podemos encontrar en Primera de Reyes 21. Tenemos la lírica, ¿verdad? De alguna manera, aquí en este género vamos básicamente a tener tres grandes textos. El texto de Lamentaciones, que como bien vimos, tiene que ser, o es una elegía, por el dolor que están pasando ellos con la destrucción del templo de Jerusalén. Un canto de amor, como viene a ser el Cantar de los Cantares, y por supuesto la oración por excelencia, que está representada por el texto de los salmos. Y ahí se va a describir una serie de pensamientos, de alegrías, de pesares, y todos de alguna u otra manera son considerados dentro del género literario como parte de la lírica. La vamos a encontrar, por ejemplo, también en obras teatrales. Entonces, y eso no olvidando nunca que la Biblia es literatura también. Y en ese sentido también debemos entonces tomarlo en cuenta. Y finalmente la apocalíptica, que la tenemos fresquita de la semana pasada, sabemos que está emparentada con la profecía y que básicamente habla en el texto de forma a veces hasta misteriosa, en forma simbólica, donde a veces a través de sueños, de visiones y las interpretaciones que se hace acerca de esos sueños. Para ejemplificar un poco esto, les hago la acotación de lo apocalíptico, ¿verdad? Fíjense que ahí tenemos el capítulo 4 del Apocalipsis, donde nos dice que el Cordero es el único autorizado para abrir el libro de la vida, donde estamos todos los creyentes, pero con una característica. Fíjense que es un Cordero que está de pie, porque resucitó, pero con sangre en el cuello, porque murió crucificado,
tiene 7 cuernos. El cuerno simbólicamente representa poder y el 7 es lo máximo de poder. Tiene 7 ojos, que significa lo máximo de sabiduría. Entonces, a través de esta serie de símbolos, la apocalíptica nos va mostrando una idea que va más allá de lo obvio. Sabemos que Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero que borra cualquier Cordero de la antigua alianza, porque este es el verdadero Cordero de Dios. Y eso lo recoge el Apocalipsis, refiriéndose a Jesús como Cordero. Y en este mismo capítulo 4 vamos a encontrar a Dios sentado en el trono altísimo y con 24 tronos a su diestra. Perdón, posteriormente. ¿Qué representan esos 24 tronos? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Con 7 llamitas, que son las comunidades, y los 4 vivientes, representación de los evangelios, y que están presentes en el libro de Daniel en el capítulo 7. También a la izquierda van a encontrar a un hombre de cabellos blancos, sabiduría, ancianidad, con los pies de plomo, que indica que está firmemente en el suelo. Las lámparas, que vienen a representar las comunidades de la diáspora, las estrellitas, que vienen a representar los dirigentes de dichas comunidades, la espada, que viene a representar la palabra de Dios, que es más fina que una espada de doble filo. Entonces, entender estos textos, para muchos enigmáticos, empieza por reconocer cada uno de esos símbolos para poder entender de manera como más fidedigna lo que realmente se nos quiere decir a través del propio texto. Entonces, lástima que no tenemos la oportunidad de hacer un semestre de Apocalipsis, porque es una aventura realmente apasionante. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema vinculado a lo anterior, a menos que ustedes tengan alguna pregunta sobre los géneros literarios que quieran expresar o algún comentario. Sí, profesora, sobre todo, Adelante. qué importante, profesora, qué importante es aplicar los géneros literarios cuando uno interpreta la Biblia, ¿no? Porque pasa que de repente uno está en el Apocalipsis y muchos están buscando que si la guerra con los chinos, la destrucción del mundo y todo esto, ¿no? Por aplicar correctamente. Bueno, casualmente es bueno que lo diga, porque la tarea que tiene que ver hoy con ustedes es eso, qué pasa o ¿cómo se llama? O cuál es el peligro que una persona lea la Biblia y no tome en cuenta los géneros literarios. Y en verdad es un peligro, porque puede ser una lectura fundamentalista que sea demasiado literal y que se olvide de que es un contexto distinto al nuestro, que se escribió para un determinado auditorio, que de una u otra forma estuvo, vamos a decir así, vinculado a otra realidad distinta de la nuestra. Entonces, yo quisiera sí preguntarles, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer material en que se escribió el texto bíblico? Rollos, ¿verdad? En los rollos fue uno, pero antes de eso. De papiro. No sé. Bueno, en piedra, recordemos las tablas de la ley. Claro, en piedra. ¿Verdad? Exacto. Posteriormente, fíjense que en pieles de animales, ¿verdad? Hasta que llegamos a lo que fueron los papiros. Fíjense que el nombre de Biblia proviene del griego, pero de la palabra biblos, que era nombre de una ciudad fenicia en la costa del Mediterráneo, al norte del actual Beirut. Entonces, era la ciudad donde se comerciaba el papiro, papel que se usaba para los documentos escritos. Entonces, fíjense que la palabra Biblia es en plural, porque designa libro. Decimos que la Biblia es una biblioteca verdaderamente. Entonces, cada texto de la Sagrada Escritura se ha ido fabricando laboriosamente, poco a poco,
primero en piedra, luego en piel, papiro, pergamino y posteriormente en códice, de distintas maneras a lo largo de muchísimo tiempo en la historia y por distintas personas. Eso sí, bajo la inspiración y animación del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir como información general? Primero, que la Biblia no se escribió separada por capítulos ni por versículos, sino que iba todo junto. Entonces podrán imaginarse lo difícil que representaba una vez que está la imprenta y empieza la Biblia a producirse de manera sistemática, ¿verdad? ¿De qué forma podía ubicarse un texto? Sumamente difícil. No es sino hasta el siglo XIII, con un señor Esteban Lanto, que por primera vez se dividió en capítulos los textos bíblicos. Y tuvimos que esperar todavía unos años para que otro señor la dividiera en versículos. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que a lo largo del Antiguo Testamento vamos a tener casi 1200 capítulos, en tanto que en el Nuevo Testamento son 260 capítulos. Como dato curioso, el capítulo más largo es el Salmo 119, el más corto, el 117. El versículo más largo es Esther 8:9 y el más corto, Juan 11:35. ¿Tienen presente 11:35 qué dice? Y Jesús lloró. Exacto. Ante la muerte de Lázaro. Entonces, es así que curiosamente y poco a poco se fueron de alguna manera cambiando los elementos con los que el texto bíblico estaba siendo escrito. Pero ojo, hay una cosa que es bueno que tengamos en cuenta y que la consideremos. Y es que de ninguna de las obras literarias de la antigüedad clásica tenemos el original. ¿Okay? De la Biblia tampoco. Pero si nosotros vamos a ubicarnos, por ejemplo, en los manuscritos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, sabiendo que él vivió en el siglo VII antes de Cristo, los manuscritos más antiguos son del siglo XI después de Cristo. Imagínense. Y los manuscritos, y Platón, de Platón hay un manuscrito de sus obras del 895 después de Cristo, y él vivió hacia el 400 antes de Cristo. En cambio, de la Biblia, los manuscritos más antiguos son del siglo I. Y si nos referimos al Nuevo Testamento, de 150.000 palabras, con 250.000 variantes, solamente 300 palabras ofrecen duda. O sea que prácticamente 0,1% del texto. Ahora, si nosotros no tenemos el texto original, ¿cómo podemos nosotros tratar de llegar lo más posible a lo que fue el texto original? Sabiendo que la mayor parte de los textos fueron sometidos a procesos de transcripción sucesiva hasta que encontraron un redactor final, y de allí en adelante las copias también pueden haber sido con ciertos errores, sobre todo porque recuerden que en los primeros tiempos, en los primeros siglos, las copias se hacían a la luz de una lámpara, y casi siempre los monjes en los monasterios fueron quienes tuvieron esa labor, por decirlo así, y se podrán imaginar lo difícil si se comieron una palabra, si se cometieron una línea. Eso nos ha pasado con frecuencia incluso a nosotros haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, como no hay testimonios, ¿verdad?, que nosotros podríamos denominar originales, tenemos que irnos a los testimonios directos e indirectos de los textos bíblicos. Ahora, del Antiguo Testamento, ¿cuáles son esos testimonios directos? Bueno, en primer lugar, el manuscrito más antiguo que se conoce del Antiguo Testamento es el de San Petersburgo, que data del 1008-1009 después de Cristo, y que constituye el texto base de las ediciones críticas de la Biblia hebrea. Posteriormente, en 1896, en el Cairo, se descubrieron
muchos fragmentos de códice y el más famoso fue un texto manuscrito del Eclesiástico, escrito en hebreo, que se remontaba hacia el siglo VI después de Cristo. Este es un detalle bien importante porque recuerden que el Eclesiástico no formó parte del canon hebreo por estar escrito en griego. Entonces, en el año 1948, gracias a los descubrimientos de Qumran, que fue el descubrimiento bíblico más importante, bueno, no solamente bíblico, porque ahí se descubrió entre los documentos de los esenios, gran material que nos ubica un poco cómo era la vida hacia el siglo I, siglos antes y después de Cristo. Entonces, nos refleja mucho cómo vivía la gente, de qué forma, y es importantísimo porque fíjense que allí en Qumran se encontraron todos los textos del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, lo cual es bastante curioso, dada la importancia que el texto de Esther tiene para el pueblo hebreo. Incluso textos como el de Isaías y de Habacuc se encontraron completitos. Los salmos también se encontraron completos. Y hasta ese momento, fue lo más antiguo que se puede encontrar del texto bíblico, a excepción del papiro de Nach, que tenía el Decálogo, y Deuteronomio 6:4. Ahora, un caso particular es el Pentateuco samaritano, porque recuerden que los samaritanos se separaron un poco del tronco judío, del judaísmo tradicional, posteriormente al exilio, y conservaron por su cuenta el Pentateuco como único libro inspirado. Y esto es importante para la crítica textual porque ha tenido una transmisión independientemente de los otros textos. Esos serían los testimonios directos, pero también tenemos testimonios indirectos. El primero de ellos es la versión de los 70, que es la Septuaginta. ¿Por qué? Porque este es el Nuevo Testamento escrito en griego. Y si está escrito en griego, de alguna manera es una traducción que se ubica hacia el siglo III y II antes de Cristo. Ya el prólogo de Siráside deja entrever que existían versiones griegas de la Biblia hebrea. Entonces, es también una forma de comparar dicha versión con lo que encontramos desde el punto de vista de la literatura hebrea. También están algunas versiones que se llamaron de Aquila, Simaco y Teodosió, que fueron traducciones griegas del siglo II después de Cristo, pero para uso de los judíos de la diáspora, ¿no? Y estas versiones se han perdido, pero sabemos de su existencia porque San Jerónimo y Orígenes las comentaron. Incluso se dice que Orígenes las compiló y hizo su famoso Hexapla, que era una disposición del texto hebreo en columna con versiones griegas conocidas. Conjuntamente vamos a tener las versiones arameas, llamadas Targum, porque debemos recordar que después del exilio de Babilonia, durante el imperio persa, el idioma que empezó a hablarse en todo lo que era la región de Palestina y en todo el imperio persa era el arameo. De hecho, ese era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, era lógico que se hicieran versiones bíblicas en ese idioma. Ahora, el arameo es como si dijéramos el alemán con el inglés o el español con el portugués, ¿no? Que siendo el mismo idioma se parece bastante, pero evidentemente hay palabras o sea, se ve que es un idioma completamente diferente. Entonces son de alguna manera versiones del hebreo y que ayudan también a conocer la exégesis judía y también son útiles en todo lo que es la crítica textual. Igualmente, hubo otras versiones como son la Betulatina, que es del siglo VI, la Biblia escrita en copto del siglo III, la Armenia del siglo V, igual que el etíope, y todas realizadas sobre el texto griego de los 70. O sea que podemos hablar de traducciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la versión de San Jerónimo,
conocida con el nombre de la Vulgata del siglo IV, que como bien sabemos fue la edición que rigió nuestra Iglesia Católica hasta Vaticano II, donde evidentemente se trató de llevar la Biblia a la gente en su idioma autóctono conocido, y que entonces ya la liturgia no fuera solamente en base a lo que decía la Vulgata, sino que también se tomara en cuenta distintas versiones, y eso hoy en día nos permite también hacer comparaciones entre los textos bíblicos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Hacer como una pequeña historia del texto, ¿verdad? Hubo un primer periodo, que sería el siglo II, antes de Cristo, en que no había un texto todavía definido, solamente trozos, versiones, algunas proféticas, y evidentemente estamos hablando de una época en que algunos textos incluso tienen sus toques finales. Yo les he puesto, creo que en otras ocasiones, el ejemplo de que el Salmo 14 y el Salmo 53 son exactamente el mismo, lo que nos lleva a la conclusión de que evidentemente el redactor final, tomando en cuenta, digamos, todos los testimonios que tenía, no se dio cuenta de que estaba tratándose del mismo, y era idéntico, pues el mismo salmo. Hay un segundo periodo que va entre el siglo I antes de Cristo y después de Cristo, en que hay como cierta tendencia a poner fin a la proliferación de textos para fijar uno que fuera eminentemente normativo. Pero ya hacia el año 70, sobre todo porque la destrucción de Jerusalén va a marcar la división radical entre la comunidad cristiana y la comunidad judía. Y entonces ya a ellos les va tocando como hacer necesario tener un canon, ¿verdad? Que sea propio de ellos. Y se habla incluso de que hubo como una especie de congreso en una localidad llamada Yamnia, una ciudad en el Mediterráneo, donde los judíos decidieron que para ellos cualquier texto que fuera normativo iban a ser todos aquellos textos escritos en el idioma hebreo o arameo, pero nunca en el idioma griego. Y hablamos posteriormente de un tercer periodo que fíjense que está bastante alejado en el tiempo, después del 500 después de Cristo, donde por obra de unos sabios hebreos llamados masoretas, codificaron el sistema de signos vocales, porque hasta ese momento el texto hebreo no tenía vocales. Y ellos agregaron, ¿verdad?, las vocales, 14 vocales a los textos para poder ser leídos ya por una comunidad que había perdido un poco, ¿no? Esa sabiduría de los escribas de antaño para poder ellos expresarse con una pronunciación correcta de cada uno de los textos sin la ayuda de las vocales. Entonces, también vamos a decir que esto contribuyó a que se hiciera una lectura correcta de los textos. Esto es lo que tiene que ver con el texto del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero aprovechar de compartir con ustedes también lo que tiene que ver con el Nuevo, porque eso no lo vamos a ver cuando veamos Nuevo Testamento. Entonces es mejor dejarlo claro esta vez. Pero antes vamos a darle la palabra a Jesús, que está levantando la mano. Adelante, Jesús. Profesora, una consulta. Para efecto, me voy con donde dice testimonios directos, ¿no? Ajá. ¿Esas también fueron las fuentes para la Torá? ¿Se basan en esa misma fuente o ellos tienen otra fuente? ¿La gente para la qué, perdón? ¿La gente para la qué? Para la Torá judía. Bueno, es que precisamente la Torá judía, la traducción que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Biblia estugartensa, tiene base precisamente de ese manuscrito de San Petersburgo, porque eso es el testimonio directo más antiguo que se conoce, sobre todo antes de que tuviéramos en las manos los manuscritos de Qumran, que, como les digo, tenía todos los textos del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Perfecto. Y abajo dice breve historia del texto, ¿no? En el Ajá, y estoy periodo, hablando del texto del Antiguo Testamento.
sea, fíjense que no nos Exacto. hemos metido todavía con el segundo, porque del texto griego del Nuevo Testamento tenemos el mismo problema, ¿verdad? No hay un texto original. Lo más cercano que tenemos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento es el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque fue encontrado en Qumran, lo cual data que huyendo de la guerra judía, probablemente algún cristiano paró donde los esenios y allí tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de que se preservara pues parte de ese manuscrito, y eso llevó a la conclusión de los estudiosos de que el Evangelio de Marcos había sido el primero escrito. Eso lo vamos a desarrollar cuando veamos Antiguo Testamento, pero fíjense que antiguamente no se creía eso. O sea, lo que es los estudios bíblicos del siglo XX en adelante han hecho avances de tal magnitud como en su momento nunca en los 19 siglos anteriores. Y es porque ahora, claro, tenemos, aparte de Qumran, la investigación, el conocimiento de las lenguas antiguas. Eso ha hecho que muchos estudiosos puedan establecer de manera fidedigna ciertos conceptos en base a la escritura que puedan decir si esto es así, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los testimonios directos que nosotros tenemos del texto griego? Vamos a tenerlos de tres tipos: papiros, códices y leccionarios, aparte de las versiones en latín, que son la Vetus Latina y la Vulgata. ¿Por qué ponemos en un primer lugar los papiros? Podríamos decir que la crítica textual atribuye 84 papiros importantísimos en el Nuevo Testamento. Se les nombra con una P y un exponente numeral o una letra del alfabeto latino. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque son los más antiguos. Entonces, fíjense que el PES 52 que tienen de primero es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Fue descubierto en Egipto desde el siglo II y contiene todo lo que es el capítulo 18 del Evangelio de Juan, llamado también Papiros de Ryland. Entonces, y esto de alguna manera demuestra que para el siglo 120, 130 ya el Evangelio de Juan ya era conocido. Tenemos una familia llamada de Chester Beatty, que son P45, 46, 47, que tienen las cartas de Pablo y el Apocalipsis. Y otros que son los papiros Bodmer, que contienen las cartas de Pedro y la carta de Judas. Aparte de que les pongo allí como 7Q1, lo que se encontró en Qumran, que fue parte del Evangelio de Marcos. Ahora, ¿por qué yo le estoy haciendo énfasis en esto? Que evidentemente nosotros no nos vamos a aprender de memoria ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo que interesa saber aquí? Que al momento de hacer una traducción, el traductor accede a estos, vamos a decir, documentos y decide, ¿verdad?, que de acuerdo a su visión, a su cosmovisión de la vida y de todo, él va a tomar para esta traducción del evangelio tal o del texto tal y los manuscritos de Chester Beatty, o que van ¿cómo se llama?, a tomar el papiro tal, o que va a tomar el códice tal. Decía que había 84 papiros, pero hay 266 códices. Pueden ser mayúsculos o minúsculos. El códice hace su aparición después del siglo II, que era una especie de cuaderno. Ya no se escribía en papiro, sino en códice. Entonces, si yo, traductor, tengo un testimonio que es papiro y tengo uno que es códice, ¿a quién yo debería escoger? ¿No creen ustedes que debería escoger el papiro que es más antiguo que el códice? Claro, Evidentemente. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, papiro mata códice. Ok, en otras palabras. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer cualquier trabajo de investigación
y estén trabajando un texto, les van a decir, esto está en el Códice Vaticano, o eso está en el Códice de Besa. Y cada uno de estos códices, fíjense que el más importante, y es del siglo IV, es el Códice Vaticano, llamado así porque está en la Biblioteca Vaticana. Tiene la versión de los 70, fíjense, todo lo que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pero también está el Códice Sinaítico, ¿verdad? También es del siglo IV, también tiene todo el Antiguo y Nuevo Testamento. El Códice Alejandrino ya es del siglo V, a pesar de que tiene tanto el Antiguo como el Nuevo, ya se está alejando. Esto, miren, esto es un poco como el chisme, ¿no? Ustedes dicen una cosa, A le dice a B, pero entonces resulta que B cuando le dice a C, le aumenta un poquito más. Cuando C viene a decirle a D, resulta que entonces el texto al final es mucho más largo que el original. Entonces, en este sentido, siempre hay que darle peso a lo más viejo, porque cada uno de estos códices incluso pueden llegar hasta el siglo VIII, como es el Códice de Coridetti. Fíjense que hay hasta un código de Washington que contiene los evangelios. Entonces, y es del siglo VI. Entonces, los códices minúsculos todavía son más antiguos porque, siendo el más importante, el 461, ese se escribe hacia el 835 de nuestra era. Está en la Biblioteca de San Petersburgo y tiene los evangelios. Y hay dos grandes familias, la familia Lake y la familia Ferrer. Pero si yo tengo un códice mayúsculo y un minúsculo, me tengo que fijar en el mayúsculo porque es más antiguo. Igual vale para los leccionarios, que son aquellos textos que van comentando la escritura, ¿verdad? Y su contenido proviene de los anteriores. El más importante es del siglo V y tiene la identificación de L1596. Aparte, como les dije, de las versiones en latín. Entonces, esto no es para que se lo aprendan, sino para que lo tengan presente, ¿verdad? Porque es importante siempre saberlo y algo de eso vamos a comentar cuando hablemos de las traducciones dentro de 2 semanas. Las traducciones del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o... Está muy claro, profe, además muy claro. interesante, como usted dice. Lástima que uno no tiene más tiempo para ahondar un poco más en algunos temas que sí sería súper interesante disponer del tiempo y poder hablarlo más en detalle, pero excelente. Sí. O sea, de verdad que es muy denso, pero sumamente importante e interesante. Claro, es denso porque estamos metiendo como pildoritas en un semestre todo lo que quizás pudiera ocuparnos 2 años, pero bueno, hacemos lo que podemos. Adelante, Ángela, adelante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo entiendo entonces, para aclarar un poco las ideas, mis ideas, cuando se hace la traducción, se utilizan entonces textos antiguos y hay una persona, digamos, no es un autor, sino que traduce aquello que encontró en el texto y puede ir agregando, digamos, otras explicaciones a ese texto antiguo, ¿cierto? ¿Es así, profesora? Cierto. Ahora, ¿cuál es el problema grave? ¿Cuál es el problema grave con las traducciones? Ustedes saben que la mayor parte de las Biblias dice al comienzo con autorización eclesiástica y firmada por el obispo del lugar y todo eso, ¿verdad? Pero resulta que vamos a suponer que Ángela es experta en hebreo y resulta que Jesús Mateus también, ¿verdad? Los dos son expertos en hebreo, pero resulta que uno es mejor traductor que el otro. Y entonces uno me va a traducir Génesis y el otro me va a traducir Éxodo. Entonces, el texto de Génesis va a ser como más exacto la traducción al original, ¿verdad? Que el texto del Éxodo, porque resulta que, digamos que la visión o cosmovisión de Jesús como traductor, la prima también la visión que tiene de muchas cosas y él escoge tal testimonio sobre aquel.
Entonces, eso influye y eso lo vamos a encontrar en las traducciones. Cuando veamos esto, se van a extrañar, porque generalmente decimos, ¿verdad?, que las Biblias protestantes son diferentes a las nuestras, ¿verdad? Y resulta que no tienen nada diferente. Las Biblias protestantes sencillamente tienen 7 textos en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos y quizás ubican en distinto orden algunos textos, pero las traducciones pueden ser tan buenas o tan malas como las nuestras, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con algunas traducciones católicas y nos vamos a dar cuenta de que siendo hechas por gente que conoce el idioma, porque son diferentes. Bueno, Ángela, adelante. Sí, entonces, pregunto, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? O del Nuevo, y nos referimos a los textos más antiguos, y es una pregunta aparte, porque me toca hoy, voy a aprovechar un poco me toca hoy exponer algo sobre la interpretación de la Sagrada Escritura y voy a preguntarle, profesora, cuando es la exégesis, ¿verdad? Exégesis, que nos toca revisar el texto y exponer el texto, digamos, en su versión más seria, más cierta. Entonces, todas estas traducciones y todos estos agregados deberían ser descubiertos por quien hace el estudio y eliminarlos, ¿no? Y exponer el texto real o lo más cercano al real. ¿Es así? Es así, pero no es que exponer el verdadero, sino llamar la atención sobre esas variantes, ¿ok? Llamar la atención sobre esas variantes. Mostrarlas. Mostrarlas. Más que todo mostrarlas. ¿Ves? Mira, lo que vamos a ver ahorita de la verdad de la Biblia te va a servir para lo que tienes que exponer. Porque vamos por allí. Y una última. Adelante. Y una última cosa sobre la hermenéutica. ¿Cómo entra la hermenéutica? Hermenéutica, si la vamos a traducir, es la ciencia de la interpretación, ¿verdad? De alguna manera, cuando nosotros estudiamos el texto, utilizamos esas dos expresiones, exégesis y hermenéutica, ¿verdad? Ahora, la exégesis nos lleva del hoy al ayer, ¿verdad? Donde tratamos nosotros de ubicarnos en el momento en que el texto se escribe para la comunidad que fue escrita en ese momento, pero cuando hablamos de hermenéutica, nos estamos regresando del texto al hoy. Esa palabra sigue siendo palabra de Dios para mí hoy, pero ¿cómo la interpreto hoy cuando mi realidad es distinta al momento en que se escribió? Por eso que hoy se habla, por ejemplo, fíjate tú, de hermenéutica indígena, de hermenéutica juvenil, de hermenéutica afro, de hermenéutica indígena, porque la interpretación va a depender muchas veces a la realidad a la que tú vas a dirigir ese mensaje. Es como que si tú vas a estudiar un texto, ¿verdad? Tú llevas la palabra un texto. No, está chévere, está muy bueno. Oye. Entonces, fíjense en algo, ya volví. Ok, profe. Lo que no sé es si está grabando, Dios mío, déjame asomarme a ver. Sí, está grabando, profe, sí está grabando. Sí. Cuando yo voy a dar, vamos a suponer un texto X. No es lo mismo si yo lo doy el 23 de enero que si lo doy en la Lagunita Country Club. En ambos lugares, la palabra de Dios es vital. Pero la realidad de ambos ambientes es diferente. Entonces, el que trata de llevar esa palabra tiene que estar consciente de imbuirse en la realidad a donde va a dirigir ese mensaje, porque si no, no está haciendo nada. Quizás haya sido ese el fracaso de la catequesis tradicional, que se sigue dando igual que hace 50 años, y por eso después de la primera comunión, los niñitos no regresan más a la iglesia. Entonces, algo de eso, entiende, tenemos que tomarlo en cuenta nosotros ya como cristianos del siglo XXI que buscamos ser verdaderamente testigos de esa palabra que la hemos recibido y que estamos en la obligación también de comunicarla a otros. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Adelante, Ignacio. Ok. Nuestros hermanos judíos en sus sinagogas y desde
la destrucción del templo, tanto los que fueron hacia el Mediterráneo y los que fueron al norte de África, están leyendo sus rollos, sus libros, sus recitaciones. ¿Qué tan históricamente válidas son esas versiones o traducciones que se usan en las sinagogas judías dentro de la tradición de ellos, que es de casi 1500, 2000 años? Bueno, es que ahí estamos hablando del problema que expresamos en el Antiguo Testamento acerca de los testimonios directos e indirectos, ¿no? Es evidente que la fuente primaria en cuanto a exactitud y antigüedad, hoy por hoy es Qumran, porque estamos hablando de textos que son del siglo I. Pero estamos claros que la tradición oral del Antiguo Testamento es larguísima en el tiempo, desde cientos de años, y que si nosotros vamos a ubicar los relatos de los patriarcas, de los jueces, hasta la monarquía, no hay literatura escrita. Entonces, todo eso es tradición oral. Evidentemente, una tradición oral que fue transmitida de padres a hijos de generación en generación. Pero es evidente que hay cosas que nosotros no podemos atestiguar. Eso ocurrió así, 100% desde el punto de vista histórico. Pero recordemos que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un testimonio de fe escrito por gente de fe para gente de fe. Entonces, es evidente que algo de eso tiene, puede no ser tan exacto, pero no por eso es menos palabra de Dios. Entonces, no sé si con eso responde a tu pregunta. ¿Qué dice, sí, ¿qué dice gracias, Janet? gracias. Profe, nada, dos acotaciones breves, a ver si, o sea, para resumir dos aprendizajes que me quiero llevar, ¿no? Evidentemente, cuando usted insiste con el tema de ver el contexto, de ver el momento que viven estas personas que están en esa labor de interpretar, de escribir, de transcribir, es que es lógico, porque es que uno aquí, uno piensa y razona con lo que uno sabe y con lo que uno vive a diario, es la realidad de cada uno, ¿no? Exacto. Y con ello, evidentemente, uno piensa, ¿no? Exacto. Y el segundo punto que quería acotar es la importancia de esto, que ahorita yo estoy recapitulando el semestre pasado, que, bueno, estuvimos viendo los cismas. ¿Y por qué se presentó el cisma y la división de la iglesia? Pues muchas de ellas eran sencillamente por temas básicos de interpretación y de traducciones, donde por este tipo de cosas uno interpretaban unas cosas, otros interpretaban otras y ponían en duda o en tela de juicio el contenido de la Biblia y de esas enseñanzas. Entonces, de verdad, esto es algo sumamente importante, pero así subrayado, porque de verdad, imagínense, o sea, todo lo que ha desencadenado ese tema, el poner en duda el texto y la veracidad de esa información. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, bueno, quería puntualizar estas dos Exacto. cositas. Ese es el problema que vamos a ver ahorita precisamente, porque nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios en virtud de la inspiración, como palabra de Dios en lenguaje humano, con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se presenta esta dificultad? Porque estamos claros que la Escritura ni engaña ni puede engañarse. Está escrito. ¿Cómo se llama? Eso se escribe esa expresión como que si fuera un argumento irrefutable. Ya la reflexión del judaísmo estaba consciente que había ciertas discordancias en textos del Antiguo Testamento y la tradición rabínica aseguraba que en una de las bendiciones que recibiría el pueblo judío, que a la vuelta del día se daría explicación de estas discordancias. Por lo tanto, creían que había un relativismo con respecto a la verdad y cada corriente dentro del judaísmo, ¿verdad?, se preciaba de poseer la certeza. Lo que está diciendo Janet acerca de los cismas, porque en el fondo fue eso con las familias protestantes, que cada quien se creía dueño de la verdad. Entonces, en la época primera del cristianismo, y estamos hablando de los siglos I y III, ¿verdad?, el primer enunciado sobre la verdad aparece en el 162 a.C. con Justino, quien dice que no había ninguna contradicción en la Sagrada Escritura. Ya Irineo, en el 202, hablando de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, decía que eran el mismo Dios y el mismo Espíritu.
Orígenes, fíjense que nos vamos yendo un poco más en el tiempo, en el 255 decía que había alguna aparente divergencia en algunos enunciados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Agustín, fíjense que ya vamos al 430, escribió a San Jerónimo, notando la aparente divergencia entre Juan y los sinópticos. Fíjense que algo para nosotros es obvio. Santo Tomás, por su parte, afirmaba muchísimos años después que las aparentes divergencias eran para acercarse en actitud crítica a los textos y profundizar. ¿Qué es lo que desencadena todo este problema de la verdad en la Biblia? Fue el señor Galileo Galilei, ¿verdad? Porque revienta en la edad moderna, porque recuerden que él como astrónomo, como geógrafo, afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, algo que nosotros sabemos que es verdad. Pero en aquel momento, en una actitud apologética, fue considerado por la Iglesia como que Galileo, ¿verdad?, estaba diciendo que lo que el texto bíblico afirmaba era mentira. ¿Y en qué se basaban ellos? En un texto de Josué, en el capítulo 10, versículos del 12 al 14, que decía, detente, oh sol, porque había la visión, ¿verdad?, de que la Tierra era centro del universo y que era más bien el sol quien giraba en su entorno. Entonces, ¿qué le pasó al pobre Galileo? Cayó bajo la Inquisición por estar afirmando algo que se consideró que estaba desmintiendo lo que la Biblia decía. Fíjense que el pobre quedó excomulgado hasta el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II, el Santo Padre, le quitó la excomunión que pesaba en él desde, imagínense ustedes, desde el momento que esto explotó. Entonces, ¿qué pasa? Con la edad contemporánea se agudiza el problema. Recordemos que el progreso de la ciencia y la profundidad de la historia empieza a discernirse sobre ciencia versus fe y escritura, lo que ocurre sobre todo a raíz de los enunciados de Charles Darwin acerca del origen de las especies, su teoría evolucionista, ¿verdad? Y los teólogos, ¿cómo reaccionan con el concordismo? ¿Qué es el concordismo? Se sostiene que las afirmaciones de la escritura, aunque no sean exactas, dan a entender la verdad. Y entonces vamos viendo cómo se dan una serie de opiniones dentro de la iglesia que parece más bien como unas cantinfladas. Se los digo de corazón porque leyéndola es lo que se percibe. El cardenal Newman dice que la inspiración se refiere a lo que es más importante y doctrinario y no a lo secundario. Pero es entonces cuando viene la pregunta, ¿cómo tú identificas lo que es primario y lo que es secundario? Cuando todo es palabra de Dios. El padre Prat, ¿verdad?, habla de algo que se llama las teorías de las citaciones implícitas. Entonces, según cuál, por ejemplo, cuando Josué ordena al sol detenerse, no es palabra de Josué, sino de alguno que la pone en su boca, tratando así de salvar la verdad. También un obispo, Maurice Hall, dice que lo importante es la verdad de fondo. Entonces, es el mismo caso de lo importante y doctrinario. ¿Cuál es la verdad de fondo? A eso salía al paso el Papa León XIII en una encíclica importantísima llamada Providentissimus Deus, donde va aclarando las cosas. Él dice, caramba, alguna cosa se le puede haber escapado a los copistas. Puede ser que algún pasaje no esté claro el sentido de lo que se afirma. Ahora, y también hace una afirmación muy importante, no puede limitarse la inspiración a una parte de la escritura, sino a su totalidad. Tampoco se puede decir que la inspiración tenga que ver nada más que con las cosas de moral. Entonces, afirma además que la inspiración divina es incompatible con cualquier error. Con esta afirmación
vienen y salen otras opiniones. Una de Alfredo Loisy, que habla de la verdad relativa y que podría haber algún error parcial de los escritos sagrados, porque no hay una verdad absoluta ni un error total. Incluso Lagrange habla de las apariencias históricas, según la cual las narraciones de puño histórico no se pueden tomar como narraciones científicas. Benedicto XV saca una encíclica llamada Espíritu Paráclito y responde enérgicamente a esta interpretación de las apariencias históricas, porque él dice, cuando se habla de historia, tenemos que afirmar la historia, que tiene que concordar con cosas sucedidas y como sucedieron. Eso no puede ser aparente, sino real. Y lo completa Pío XII con la Divino Aflante Espíritu, cuando hace énfasis en los géneros literarios, tema que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta el género literario en que fue escrito el texto, estamos cometiendo un error en su interpretación. Y eso es lo que de entrada afirma esta encíclica y que hemos visto en esa primera parte cuando clasificábamos los géneros, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a la verdad vista por Vaticano II y que está contenida básicamente en la Dei Verbum 11, ¿no? Entonces hay como varios elementos que se toman allí en cuenta y se toman en forma positiva, porque en lugar de utilizar la apologética para defendernos de lo que afirman que la Biblia no dice verdad, es abrir el diálogo en la interpretación de la Escritura para explicar la revelación. Es un poco lo que veíamos el primer día. Nosotros creemos en un Dios creador que se revela en la historia al ser humano y que espera que ese ser humano le dé una respuesta de aceptación. Esta revelación se nutre en una tradición que primero es de forma oral, que posteriormente es de forma escrita y que esa escritura pasa por diversas etapas hasta que llega a una redacción definitiva bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Dei Verbum tiene una frase que es importantísima, que dice, para la salvación, e hizo ver que la intención divina de Dios al revelarse es salvar al ser humano, y que todo lo que revela salvación es inspirado y es verdad. Entonces, así la salvación pasa a ser un objeto formal y fin de todo. Y solamente así podemos entender que no podemos distinguir entre una mentira y una media verdad, porque la revelación de Dios como plan salvador es histórica, porque se da en la historia del ser humano. Por eso podemos afirmar, ¿verdad?, que a la luz de Hebreos 1:1, que la revelación de Dios como plan salvador se realiza de muchas maneras hasta la revelación definitiva en Cristo, y ha sido consignada a través de una tradición oral y de una tradición escrita para la salvación, y que esta verdad salvífica la contiene la Sagrada Escritura en forma firme, fiel y sin error. Y de allí, ¿verdad?, salen de Vaticano II como unos principios fundamentales que presiden la verdad de la Escritura. Debemos recordar que en la Sagrada Escritura hay muchas afirmaciones que, enfrentadas a la luz de la salvación, descubrimos que hay grados de verdad. Por ejemplo, la salvación por parte de Jesucristo y el plan de Dios es para nosotros una verdad de primera línea, ¿verdad? Pero los textos sagrados no tratan de dar ninguna explicación racional desde el punto de vista técnico. La Biblia no enseña eso. Ratifico lo que les decía antes. Ha sido escrita por gente de fe para gente de fe. Entonces, lo que interesa son las relaciones humanas. Y esto es historia de salvación. Ahora, en esta historia hay problemas que son límites y que son gravísimos. El mal,
el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, puntos que son un drama para quien cree y para quien no cree también. Y la historia nos da alguna respuesta para esas interrogantes, no, pero la Biblia es una historia de fe. Entonces, fíjense que si nosotros tomamos en cuenta los géneros literarios, hacemos una lectura, vamos a decir que una lectura perfecta. Cuando nosotros recuerden a Jonás, ¿verdad? Jonás en el fondo es una apología que nos muestra que la salvación es ofrecida a todos. Y una cosa bien importante es que la salvación es gradual. Eso se va dando en forma bastante progresiva. Sabemos que vamos del Antiguo al Nuevo Testamento, siendo Jesús como el polo que mueve cada cosa. Pero fíjense en algo. Cuando nosotros leemos el texto de Jueces, que si se quiere es el texto más sangriento del Antiguo Testamento, y vamos viendo que se dan una serie de batallas, una serie de injusticias, y que el texto afirma que Dios está de parte del pueblo de Israel. Entonces, eso de alguna manera nosotros lo podemos ver de esa forma. En el Antiguo Testamento, fíjense, está el asunto del Jerem, como una forma de ver la guerra sagrada, que asume que los vencidos tienen que ser condenados. Hoy en día es algo que nos choca. Pero esa pedagogía de Dios permite entender que para la época todos los pueblos consideraban que quien ofendía a Dios tenía que morir. ¿Sí? Entonces, un segundo ejemplo sería la matanza de los profetas de Baal, que aparecen con Elías en Primera de Reyes 18. Lo que está detrás es el respeto a Dios. Un tercer ejemplo sería el tema de la venganza y la maldición, o la ley de Talión. Yo creo que yo les hice el comentario en una oportunidad que en el capítulo 11 del libro de Jueces se da una situación bien trágica, porque este juez, Jefté, le ofrece a Dios que si él gana una batalla, él a la primera persona que llega a su casa se la va a ofrecer en sacrificio, ¿no? Y lamentablemente cuando llega a su casa, la primera persona que sale es su hija, ¿no? Y la ofrece en verdad en sacrificio. ¿Qué nos está diciendo en cierto modo esto? Que para el momento que estos hechos se están dando, se hacían sacrificios a Dios. Incluso el pueblo de Dios los hacía. Ahora, es inconcebible que ya cuando empieza la literatura profética, ya cercano al exilio y ya más cerca del Nuevo Testamento, que se pueda concebir que no hay un respeto a la vida. Por eso decimos que la revelación va siendo progresiva. Y cuando Jesús afirma más de una oportunidad en el Evangelio, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Esa tiene que ser la clave de lectura, ¿verdad? Porque cada libro de la Biblia tiene que tomarse en cuenta la globalidad de la escritura. No podemos separar una cosa de otra, ni podemos decir que el Antiguo Testamento es superfluo, porque se conecta en Jesús con el Nuevo Testamento. Entonces, de alguna manera, leer la Biblia es aprender a dar razón de nuestra fe. Y eso es vital, importantísimo. Entonces, esto nos lleva al punto que le interesa a Ángela, el de la inspiración bíblica, ¿verdad? Fíjense, hasta ahora nosotros hemos resaltado aspectos literarios de la escritura, ¿verdad? Podemos decir que es una palabra escrita, que es un proceso de muchos años, que fueron personas convocadas por Dios para ese fin, que lo hacen con los instrumentos literarios y culturales de su época, que puede tratarse de la pluma de una persona o de un grupo de personas, que lo hacen de una manera libre, de acuerdo al contexto que les toca vivir. Es como que si nosotros hubiéramos contemplado la Biblia desde el exterior. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de inspiración, es porque nosotros creemos en esa verdad.
cuando nosotros leemos el texto bíblico y decimos, es palabra de Dios, eso es algo que sale de adentro, eso es convicción, es lo que la comunidad creyente afirma al final de una lectura. Ahí, cuando hablamos de inspiración, no podemos comprobar ni científicamente, ni históricamente, ni en forma literaria, que el conjunto de los textos bíblicos es palabra de Dios. Esa es una tarea vana. Eso es algo que nos sale a nosotros de adentro, porque es el fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? El proceso que vivió el pueblo mientras la Biblia iba siendo escrita. Les agradezco si van buscando esos textos para que los podamos leer. El proceso que vivió el pueblo mientras la Biblia iba siendo escrita comienza evidentemente en el Antiguo Testamento, cuando Dios se dirige a su pueblo, le habla, casi siempre a través de algún personaje bíblico, como es el caso de Moisés, de los profetas y de otros elegidos, convocados para ser mediadores y portavoces de ese mensaje de Dios a los demás. Entonces, el camino de ese pueblo a partir de la alianza es un proceso de marchas y contramarchas en la fidelidad a ese proyecto de vida que Dios va a revelar. Ahora, el esfuerzo para ser fiel y mantener viva la alianza va a cristalizar con la aparición de escritos que permiten orientar y ayudar a discernir la fe del pueblo frente a los desafíos que se van presentando. Eso es así. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos afirma que al bajar del monte Sinaí, Moisés contó a su pueblo el mensaje de Yahvé y luego escribió cuanto Yahvé le había dicho y todas sus leyes. Así, él recibe el encargo de Dios de poner por escrito los términos de la alianza entre Dios y el pueblo. Incluso se atribuye a Dios mismo el haber escrito las tablas de piedra por los 10 mandamientos. Ahora, estos escritos van adquiriendo un progresivo prestigio, fruto de la autoridad de Moisés, y que en ellos, de alguna manera, el pueblo va reconociendo su origen en Dios. Pero posteriormente aparecen los profetas, ¿verdad? Y entonces esa palabra también termina siendo escrita. Entonces, lo que dice el profeta es que Yahvé le ha dicho y que en su boca está la palabra de Yahvé. Entonces, un recorrido por los textos proféticos nos permite apreciar todas las veces que aparece la expresión Yahvé me habló, Yahvé me dirigió estas palabras, oráculo de Yahvé. Entonces, el profeta no por eso es un mero portavoz, sino que vive comprometido con ese mensaje recibido. Y esa experiencia de hablar en nombre de Dios impregna todos los aspectos de su vida. Fíjense que en el caso de Jeremías, antes de su nacimiento ya estaba consagrado. Ezequiel se traga el rollo con las palabras de Dios. Entonces existen como momentos fuertes en la redacción de los escritos bíblicos y responden a épocas de crisis, permiten a veces revisar las experiencias pasadas para aprender y ser más fieles en el presente. Y cuando ya se presenta la literatura sapiencial, ¿verdad? Ellos empiezan a preguntarse si esa palabra de Dios que para ellos representa la Torá y representan los profetas, también puede extenderla a este tercer grupo de textos y si se pueden considerar también inspirados por Dios. Entonces, ¿por qué finalmente terminan siendo reconocidos como inspirados? Porque van en torno a la sabiduría, en estrecha relación con la fe. Cuando se comienza a hablar de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es una nueva forma de revelación de Dios como búsqueda de sabiduría divina, lo que llevó a ser acogida por el pueblo con la misma autoridad que los antiguos escritos. Entonces, con el tiempo, el pueblo va a ir reconociendo en cuáles de ellos el mensaje de Dios y en cuáles no. Entonces, va surgiendo, ¿verdad? Entremezclados con los acontecimientos de la vida, los textos como motivo de consuelo, como instrumento para enseñar al pueblo, como fuente de coraje para la lucha, pero sobre todo como fuente de instrucción y sabiduría
para vivir acorde a la voluntad de Dios. Así fueron reconocidos como libros santos. Pero cuando llega la época del Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos encontramos que no tenemos un Nuevo Testamento escrito y que los primeros cristianos reconocen la autoridad de esos textos del Antiguo Testamento. Lo que tienen ellos en ese momento es una tradición oral que viene de Cristo en esa iglesia cristiana naciente, por decirlo así. Empiezan a recordar palabras de Jesús. No vine a suprimir la ley o los profetas, sino para darles la forma definitiva. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Entonces, al final de este recorrido, nos encontramos con 3 textos claves que permiten captar con mayor claridad que la comunidad cristiana primitiva reconoció en estos textos del Nuevo Testamento que también allí estaba la palabra inspirada de Dios. ¿Quién tiene, por favor, Primera de Pedro 1 del 10 al 12? Yo la tengo. Adelante. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia dada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian, quienes predican el Evangelio. En el Espíritu Santo guiado desde el cielo, mensaje que los ansían contemplar. Correcto. También la de segunda, 10 a 12. Sí, de 10 a 12. La segunda de Pedro 1, 20 y 21 también lo afirma. Bueno, yo se los leo. ¿Cuál es la segunda de Pedro? La segunda de Pedro 1, de 20 a 21. Del 20 al 21, aquí la tengo. Ajá. Del 20, como a la lámpara que luce. No, segunda de Pedro. Pero ante todo, la segunda epístola de Pedro, sí. ¿no? Ajá. Del 20 al 21. Pero correcto, ante todo, es presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Correcto, correcto. Y fíjense que culmina con la segunda de Timoteo que dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces, no quedó para los primeros cristianos ninguna duda, ¿verdad?, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento era inspiración de Dios y reconocían a Dios mismo como autor de la Escritura. Pero ¿cómo se entendió esa inspiración en el caminar de la iglesia? Desde el judaísmo hay una primera postura que lo interpreta como un proceso mántico. Eso viene del ambiente grecorromano. Es como que si el autor entrara como en una especie de trance, como dicen que son los espiritistas, ¿verdad?, en el que es poseído por el Espíritu Divino para escribir. Esta visión, por supuesto, es rechazada por nuestro concepto de inspiración. Tenemos también otras opiniones. Por ejemplo, se dice que Filón de Alejandría, cuando se iba a escribir la versión de los 70, afirmaba, o había una leyenda al respecto, que 72 personas fueron encerradas
en cada uno en cuartos separados, durante 72 días. Y al cabo de dichos días, cada uno de ellos había sacado la misma versión exacta con comas, puntos y señales de la escritura. Entonces, eso es completamente falso. Nosotros podríamos hacer una pequeña escritura de lo que nosotros hemos compartido en la clase de hoy. Y estoy segurísimo que ninguno de los 13 que estamos aquí vamos a decir exactamente las mismas palabras ni en la misma forma. Porque eso es como que si el papel de Dios eclipsara el papel humano y evidentemente esta interpretación es completamente rechazada por cualquiera. También está la visión de Flavio Josefo, ¿no? Que hablando de inspiración, él dice que algunos textos como la Torá son más importantes que respecto a los demás escritos. Y no así con los profetas en los que hay mediación humana. Pero la voz de los padres de la iglesia se ocupó de hablar de la inspiración en muchísimas ocasiones. Y hay como conceptos básicos para nuestra iglesia sobre la inspiración. Primero, que son sagradas, santas y divinas, que están inspiradas por el Espíritu Santo, que Dios es autor de la escritura, que el autor inspirado es instrumento de Dios. Esa expresión de instrumento fue refutada por Vaticano II, porque si se habla de instrumento es como que fuera una cuestión de tipo mecanicista del autor humano. Y evidentemente la escritura es palabra de Dios. Entonces, a través de los concilios, el magisterio fue tomando partido acerca de la inspiración. Por lo menos en el concilio de Florencia, que fue en 1442, nombra a Dios como autor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, bajo una inspiración del Espíritu Santo. En Trento se vuelve a afirmar la autoría de Dios, pero el dictado del Espíritu. El Concilio Vaticano I reitera lo afirmado por Trento y afirma que no se puede transformar en palabra divina lo que es humano. Pero Pío XII, en su Divino Aflante Espíritu, introduce nuevos elementos al considerar al autor como instrumento del espíritu, pero dotado de razón. Entonces, reconoce los géneros literarios como estilo particular de cada autor. Y Vaticano II, en la Dei Verbum, le da el espaldarazo definitivo porque afirma, sin ningún género de duda, que toda la escritura está inspirada por Dios, que toda la escritura tiene Dios por autor, pero que el autor sagrado conservó sus facultades, sus talentos, su visión de la vida y su libertad para expresar lo que Dios le consignó para la salvación humana. Entonces, reconocer que la Biblia es palabra de Dios es reconocer que Dios es autor y que lo que encontramos escrito en los textos es expresión de su voluntad y su mensaje. Entonces, ¿cuál es el sentido de la inspiración? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida? ¿Es un contenido doctrinal? No, porque si así fuese, no alcanzara a contener el significado profundo que tiene para nuestra vida. Es algo que excede a la letra escrita y se proyecta para impregnar nuestra vida y la historia de ese proyecto de Dios en nuestro momento histórico. La Biblia no es un libro inspirado para afirmar la autoridad de Dios y su soberanía sobre lo creado. Dios no necesita de eso. Es comunicación revelada de Dios que quiere empapar la vida humana en la vida del Espíritu. Acabamos de pasar Pentecostés este domingo. ¿Y qué es lo que busca precisamente Dios? Que la vida del Espíritu impregne nuestro sentir, nuestro vivir, nuestro pensar, todo nuestro caminar. Y por eso nos anima a sentirnos fieles al proyecto de Dios, siguiendo el camino del reino, en nuestro propio camino y en nuestra realidad concreta. Y nos ofrece la capacidad para discernir y descubrir por dónde pasa el llamado de Dios a cada uno de nosotros, como pueblo y como individuo, y para saber vivir ante la justicia y las buenas obras. ¿Por qué? Porque la inspiración de Dios es fuerza transformadora
que permite verlo todo bajo la mirada de Dios y nos invita a vivir en consecuencia. Como lo hizo el pueblo escogido, a la hora de la verdad, el pueblo judío es modelo para nuestra propia marcha, porque en sus aciertos podemos ver el camino que debemos seguir y en sus errores los que no debemos cometer nosotros. Y dicho esto, sí terminamos el tema hoy. Les cedo los últimos minutos para que, si tienen preguntas o comentarios al respecto, y les invito cordialmente para la semana próxima, donde vamos a tocar el tema de la canonicidad y de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, donde vamos a hacer señalamientos también a todo lo que es la literatura extrabíblica judía. Profesora, una pregunta. Adelante. Profesora, en el foro aparecen 2 tareas para el 14 de junio. Ajá. ¿Tenemos que entregar 2 trabajos? No, yo no. Yo a veces les pongo las fechas como para que tengan más tiempo, pero no porque las tareas vayan juntas. Yo creo que la tarea que les corresponde a ustedes al día de hoy es la que tiene que ver es qué pasa si leemos la Biblia sin tomar en cuenta los géneros literarios, o cuál es el peligro. Algo así, no me acuerdo bien. Primero viene la apocalíptica. Primero viene apocalíptica. Ajá. Y después viene esa pregunta que usted acaba de plantear, pero es correcto lo que dice el compañero. En el aula virtual aparece que para el día 14, o sea, hasta el día 14, tendríamos que entregar 2 trabajos, el de la apocalíptica y 2 trabajos, no, perdón, 2 foros, ¿no? De la apocalíptica y el de la pregunta que usted acaba de plantear, que tiene que ver con los géneros literarios. Ajá. Bueno, recuerden 2 cosas. Primero, que en los foros todo es más fácil porque ustedes lo cuelgan en la página y comentan entre ustedes. Yo a veces les pongo así para que tengan más oportunidad si alguno se atrasa por algo, pero en principio, ya algunos lo han contestado. Lo de la apocalíptica, si lo vimos la semana pasada, deberían haberlo hecho en esta semana que pasó, pues hasta hoy. Que a alguno le faltó, bueno, no importa, tienen hasta el 14 para hacerlo. Pero lo que corresponde al día de hoy es lo que tiene que ver con los géneros literarios, ¿no? Perfecto, bueno, profe. Creo, profe, el otro, la interpretación de la Biblia, cuando usted hablaba de las traducciones. Tenemos el ejemplo de la Biblia latinoamericana y la de Jerusalén, que hay textos en la Biblia latinoamericana que no son igual que la Biblia de Jerusalén, pero dicen lo mismo, interpretan lo mismo. Claro, bueno, yo les voy a recomendar que para dentro de 2 semanas que vamos a hablar de los idiomas y de las traducciones, si tienen Biblias diferentes, que no solamente sean latinoamericana y Jerusalén, para precisamente compartir algunos textos, las traducciones de los mismos. Hola, profe. Hola. ¿En qué año fue definido la Biblia de nosotros como la tenemos ahora? ¿La Biblia? Sí, ¿en qué año exactamente fue definido? Definido, bueno, mira, realmente esa es una pregunta difícil de contestar, porque no son las mismas las traducciones que han surgido después del descubrimiento de Qumran que las posteriores, porque recuerden que hacia los años 70, 75 fue que se terminaron de clasificar todos los documentos. También se dieron los descubrimientos de Nag Hammadi en Egipto. También se han descubierto en excavaciones arqueológicas textos perdidos como el Evangelio de María Magdalena o el de Judas. Entonces, todo eso ha aportado nuevas luces a lo que han sido la interpretación bíblica y las traducciones. Sin embargo, podemos nosotros afirmar que, como decíamos al comienzo, que siendo que el siglo I son los textos más antiguos que hay de la Sagrada Escritura, podemos decir que en nuestras Biblias la palabra de Dios está, vamos a decir, como lo quisieron expresar en líneas generales los autores sagrados.
El problema es con las traducciones, con las personas que traducen muchas veces, que lo hacen a veces llevados por su manera de ver las cosas. Entonces, eso hace también que haya una diferencia sustancial en la interpretación. Eso no sé si de nada, Luz. Joy. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahora, yo lo que veo es que Adelante, usted, Juan. por esta información, usted nos lleva a un proceso de manejar mejor la Biblia. Definitivamente es muy interesante conocer estos detalles y para nosotros puede ir aplicándonos más en ese libro tan grande, tan importante que es la palabra de Dios. Sí, bueno, un poquito esa es la idea, ¿no? Que mientras la conozcamos mejor, podemos nosotros también que la lectura de alguna manera nos lleve más al corazón, que nos mueva al piso, ¿no? Y a la larga sí. Eso es lo que buscamos, tener una vida cristiana más coherente, a pesar de todas las dificultades que nuestra época nos presenta y que en cierto modo parece que fuera en contra, la vida hoy parece que va tan atropellada que fuera en contra de la gente que tiene fe en la otra vida, que tiene fe en una esperanza, que quiere creer en Jesucristo, ¿no? Por encima de cualquier otra realidad. Y eso, estamos viviendo tiempos difíciles, y si esta palabra nosotros la podemos conocer mejor, bueno, bienvenido al proceso. Por eso es que yo les decía que aparte de recorrer el Antiguo Testamento, era importante afinar ciertos puntos que nos dan como más seguridad al momento de leer los textos precisamente, ¿no? Conociendo un poco a profundidad el canon, conociendo a profundidad los idiomas, lo que se dice acerca de la inspiración y de la verdad de la misma, ¿no? Y qué es lo que se ha hecho hasta ahora en las lecturas bíblicas también, que es el tema que vamos a tratar al final. Entonces, ¿qué va a decir Laurita que está ahí en pantalla? Ay, estoy ahí. No, nada más. Yo tengo de las traducciones y todo eso, también que muchas palabras tienen diferentes acepciones. Ajá. Y por supuesto, eso varía y modifica un poco el significado. Y según uno aprende idiomas, hay palabras que no tienen una traducción exacta en otros idiomas. Cierto. Entonces, esa es una dificultad que afronten. Imagínense, ¿ustedes creen que pudieran traducir una guará a otro idioma? Nunca, profesor. Nunca, ¿verdad? Nunca. O sea, imposible. Imposible. Por eso es que... Sí, palabras como por modo. O sea, sí. ¿Verdad? Que, por ejemplo, el otro día me da una risa porque no dijo pureto y habían puros chamos. Pureto. Y pureto. O sea, algo que para no es tan normal. Sí. Bueno, así es. No solamente a veces basta conocer el idioma, sino los modismos. Fíjense que nuestro español es tan rico y en los países de América Latina hay palabras que no significan lo mismo en un lugar que en otro, ¿no? Y entonces incluso hay palabras que son groserías y para nosotros son normales. Entonces, imagínense traducir los textos del griego y del hebreo. ¿Cómo evitar que lo traduzcamos en cierto modo con nuestras propias ideas de lo que podría ser el significado del texto? Sí, misión casi imposible. Sí, no, por eso yo les recomendaba siempre que tengan 2 o 3 Biblias a la mano cuando quieran estudiar un texto y separen si hay una discordancia en la traducción. No hay sinónimo, porque los sinónimos a la hora de la verdad es la misma cosa. Es cuando un texto contradiga al otro. Es ahí donde hay que pararse y tratar de ver, aunque sea con la ayuda del internet, qué es lo que realmente decía el texto en el idioma original, para tratar de dar un poco de luces al texto. Algo de eso lo vamos a ver también, Dios mediante. Así es. Y es interesante tener 3. Sí. O sea, para que se parezcan más
contra el otro. Tiene que haber dos que se parezcan más contra el otro. Exacto, para poder comparar, claro. Sí. Exacto. Sí. Tal Pues cual. muy interesante, profesora. De verdad que muchas gracias porque nos acerca, como han dicho los compañeros, nos acerca más a la palabra de Dios, que como aprendimos, es Dios vivo que nos habla, pues. Así es. Y esa parte de la historia donde hoy en día es muy normal papel y lápiz, ¿no? Pero ¿cómo deben de manejar este papiro, estos papeles, ¿no? En ese tiempo. Bien interesante la escritura inclusive, ¿no? Sí, Bien. tal cual. Así es. Y hay traducciones, algunas Biblias tienen crítica textual. Entonces, abajo te van diciendo, en el manuscrito tal aparece tal cosa. Sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso, por ejemplo, la Biblia de Cantera Iglesia tiene crítica textual. Qué interesante, qué Sí, bien. así es. Adelante, Luz. Ay, hola, doctora, gracias. No, de verdad que escuchándola, agradecerle, y me llama la atención el proceso que hubo en los concilios cuando usted dijo que se hablaba de que el hombre era un instrumento, y fue el concilio, el Vaticano II, quien echa por tierra eso, porque dice que no es un dictado, sino que el mismo hombre es autor tanto como Dios. ¿Es eso lo que dice? Ah, ok. Y una pregunta, otra cosita que le quería comentar a manera de comentario, la hermenéutica. En una oportunidad yo escuché una conferencia suya que hablaba de los vientres en alquiler, ¿no? Ajá. Y me llamó mucho la atención que lo sacara de ese episodio de Agar. Entonces, Ajá. viendo la hermenéutica como lo que ha dicho hoy, que es diacrónica, ¿no? De ayer para hoy. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían como las pinceladas, las orientaciones a la hora de uno como laico hacer una exégesis o hermenéutica de un texto? ¿Hay que saber griego a juro? ¿Hay que saber hebreo? ¿Cómo es el chiste? Mira, básicamente el camino es doble, como los rieles de un tren. Por un lado va la exégesis, que va de hoy al ayer. Por el otro lado viene la hermenéutica, que viene del ayer al hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva la exégesis? A tratar de irnos al texto, de ver no solamente lo que se dijo, sino el contexto en el que dio la luz ese texto, ¿verdad? Donde tenemos que tomar incluso a veces no solamente la realidad del texto, sino un poquito más. ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando nosotros leemos un texto como el de Mateo o el de Lucas, ¿verdad? Que sabemos que se escribe hacia el año 80, 85 después de Cristo, y leemos, por ejemplo, Jesús estaba en el templo enseñando, pero resulta que en el momento que se está escribiendo ese texto ya no hay templo. Y está haciendo referencia a un tiempo anterior cuando Jesús estaba entre nosotros. Entonces, de alguna manera, los textos dejan entrever parte de ese momento en que se está escribiendo el texto por algún detalle. Fíjense que eso fue lo que permitió entender que las 14 cartas que se atribuyen a Pablo, hoy en día se afirma que de las 14, solamente 7 son auténticas de su puño y letra, porque las otras tienen algún elemento que da a entrever de un tiempo posterior a la muerte de Pablo. Entonces, el tratar de discernir sobre eso, y sobre todo, mira, hay distintas maneras de acometer a un texto. Uno puede estudiar un texto a partir de los personajes. Si nosotros estudiamos los discípulos, podríamos nosotros inclusive vernos reflejados. Caramba, yo me parezco a Tomás cuando necesito ver para creer. Yo me parezco a Pedro cuando he negado a Jesús con mi comportamiento. Yo me parezco a Judas cuando he traicionado el evangelio. O sea, hay maneras de estudiar el texto de distintas formas. Podemos estudiarlo por la simbología. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, el texto de la mujer adúltera, que viene a representar la piedra. Recordemos que la piedra bíblicamente puede ser instrumento de apoyo o de destrucción.
Se puede matar a una persona a pedrada, pero también la piedra que era Cristo y el propio Simón Pedro, que es llamado piedra. O sea, estudiar el texto de diferentes maneras. La misma lección divina que nos permite a orar a través del texto. Lo importante es, vamos a decirlo en cristiano, sacarle juguito al texto para ver cómo ese texto, habiéndole sacado ese jugo, puede iluminar nuestra vida hoy. Y ese es el camino de la hermenéutica, hoy. Porque a nosotros no nos interesa tanto saber si Moisés existió o no, sino si la palabra dada a Moisés sigue siendo válida para nosotros hoy. Entonces, esa hermenéutica nos permite recoger todo eso. Entonces, partiendo de la realidad concreta a la que nosotros precisamente estamos y vivimos. Gracias, profe, gracias. A la orden, mi niña. Bueno, mi gente, si no tienen más comentarios, yo me despido de ustedes para que también tengan su receso antes del otro profesor. Ok, gracias, profesora. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, profesora. A la orden siempre, Gracias. Dios les bendiga y bueno, espero Dios mediante Muchas gracias. Que el internet se porte también como hoy. Amén. Sí, Se portó muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Suerte en tu exposición, Ángela. Ay, muchas gracias, profesora, se lo agradezco. Hasta luego. 20, profe, no se preocupe. Hasta luego. Excelente, gracias. Nos vemos ahorita el Gracias, resto. profe. Chao.